Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso, de verdad, que podamos estar aquí compartiendo con todos vosotros esta riqueza de nuestro amado Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, cuánto te amamos, Señor. En esta mañana queremos ponernos en ti, para que sea tú el que pueda fluir a través de nosotros, que sea tú el que hable. Que sea tú, Señor, el que edifica tu iglesia. Ya lo dijiste en Mateo 16. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y dijiste, yo edificaré mi iglesia. Qué maravilloso de que la iglesia es tuya, Señor. La iglesia no es mi iglesia, ni es la iglesia de nadie. Es tu iglesia, tu cuerpo. Oh, cuánto apreciamos, Señor, de que la iglesia es tu cuerpo. Cada uno de nosotros como miembros de tu cuerpo, Señor Jesús, pertenecemos a ti mismo. Esto es una gloria. Oh, gracias, Señor, que esto nos anima, nos alienta a confiar en que tú eres el que está en medio de todo este negocio. Señor Jesús, te lo agradecemos, Señor. Y entramos en este nuevo bosquejo para que tú nos los puedas abrir, Señor, y hablarnos, oh, a través de tu palabra. Señor, gracias que tus palabras son espíritu y son vida, como dice Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Gracias que tus palabras son espíritu y son vida. Por eso infúndete tú en esta mañana en cada uno de nosotros. El tema general de toda esta serie de bosquejos se titula Vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos vivir la realidad del cuerpo de Cristo? Al aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Estuvimos tocando el mensaje número 1, que dice que aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús, por el espíritu de realidad, a fin de que nosotros podamos llevar la vida de un Dios hombre para el cumplimiento de la economía eterna de Dios. Maravilloso. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, por esa vida que tú has depositado en nosotros. Y hermanos y hermanas, en este bosquejo que vamos a compartir en este tema, que se titula Pasar por el proceso de aprender. Nosotros necesitamos pasar por un proceso, porque nosotros recibimos al Señor y Él viene a vivir en nosotros, se mezcla con nuestro espíritu, pasamos de las tinieblas a su luz admirable, pasamos de el ámbito de este mundo terrenal, pasamos al ámbito celestial, porque estamos en el paraíso de Dios, en nuestro espíritu, pero ahora el Señor quiere extenderse en todo nuestro ser. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitamos pasar por un proceso de aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús, a fin de que podamos ser aquellos que cumplimos el deseo del corazón de Dios para la realidad del cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Esto es muy animante, hermanos y hermanas. Glorioso. Y vamos a empezar con el punto Romano 1. Este mensaje es maravilloso, de verdad. El proceso. Necesitamos el proceso. Y dice el punto Romano 1. El deseo del corazón de Dios consiste en que la realidad del cuerpo de Cristo es la realidad que está en Jesús, la condición real del vivir del Dios hombre que llevó Jesús, según se describe en los 4 evangelios. Y esta vida que fue vivida en los 4 evangelios fue descrita, sea duplicada en los muchos miembros del cuerpo de Cristo, maravilloso, por el Espíritu de la realidad, a fin
de que nosotros podamos llegar a ser la realidad del cuerpo de Cristo, que es la cumbre más elevada de la economía de Dios. Cuando digo la cumbre más elevada de la economía de Dios, es la cumbre más elevada del deseo, de la intención y de lo que había lo que hay en el corazón de Dios. Maravilloso. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos aprender, estar en este proceso de vivir a Cristo, para traer de regreso a Cristo. Esto es el recobro de Dios. Es decir, que Dios está recobrando todo lo que el pulgón se ha comido. Él está restaurando todo lo que el enemigo ha derribado. Pero aquí estamos nosotros en esta mañana, levantados con el Señor, diciendo: Señor, cuenta con nosotros. Somos uno contigo en tu mover y queremos llevar a cabo lo que hay en tu corazón con todos los hermanos que realmente tienen un corazón para ti, Señor. Entonces, leo unos versículos que dice así, en Efesios 4:20 dice: mas vosotros no habéis aprendido a asir a Cristo, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñado conforme a la realidad que está en Jesús. Yo empecé leyendo el versículo 20, pero ahora he leído el 21 y ahora leo el 22, que dice que en cuanto, maravilloso, en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis. Oh, sí, Señor, en esta mañana queremos despojarnos, dice, del viejo hombre que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Hay un engaño, hermanos y hermanas, pero nosotros estamos en Cristo y queremos despojarnos porque queremos vivir a Cristo. Digamos, ser la reproducción de Cristo aquí en la tierra por medio de que somos miembros del cuerpo de Cristo, es decir, Cristo mismo. Dice el 23, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Claro, es que nuestra mente ahora está en nuestro espíritu. En nuestra alma estaba nuestra mente natural, nuestros pensamientos caídos. Pero ahora nos dice la Biblia, ¿o no sabéis que tenéis la mente de Cristo? Y aún en Filipenses el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este mismo pensamiento, sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, que eso es lo que Dios desea plasmar en ti y en mí, en cada uno de sus miembros. Y el 24 dice, y os vistáis. Y os vistáis, dice, del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la realidad. Señor, revístenos de ti mismo, Señor. Renuévanos en nuestra mente natural y caída. Queremos tener los pensamientos que tú tienes. Maravilloso. La letra A, de aquí del punto Romano 1, dice, los 4 evangelios nos muestran el modelo de la vida que Dios desea. Es decir, dice, el molde de la vida que puede satisfacer a Dios y cumplir su propósito. Aprender a Cristo. Esto equivale a que nosotros necesitamos y deseamos ser moldeados en el modelo de Cristo. ¿No es maravilloso que tú y yo podamos ser moldeados en el modelo de Cristo? Esto es, ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Y esto hay versículos que nos confirma que el deseo de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo mismo. Mira lo que dice en Romanos, capítulo 8, versículo 28. Dice así, amén, Señor Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que conforme a su propósito son llamados. ¿No es maravilloso? Oh, para los que conforme a su propósito son llamados. Y tú y yo hemos sido llamados, hemos sido marcados, seleccionados. Pero mira lo que dice el versículo 29. Si esto, queridos hermanos y hermanas,
no te vuelve loco y te enloquece, poca cosa. Mira, 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ya sabemos que en Juan 1:18 dice el unigénito Hijo de Dios, que le está dando a conocer al Padre, el unigénito, porque era el único, pero por medio de ese vivir humano, esa muerte, esa resurrección, esa ascensión y ese venir como el Espíritu, Él entra dentro de nosotros y ya no es el primogénito, el unigénito, sino que llega a ser el primogénito entre muchos hermanos, porque ahora nosotros somos los muchos Cristos aquí en la tierra. Por eso tú no puedes ni yo vivir de cualquier manera, hermanos y hermanas. No podemos hablar cualquier cosa. No podemos estar enredados en cualquier cosa. No, nosotros tenemos que ser especialistas en desenredarnos, porque el enemigo es un enredador que nos enreda. Señor Jesús, mas vosotros, dice, no habéis aprendido a seguir a Cristo, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. Esto es maravilloso. Así que nosotros necesitamos estar ahora en un proceso. Y ese proceso Él está yendo conformado a la misma imagen de su Hijo para que nosotros podamos aprender a Cristo por medio de la realidad del Espíritu que está dentro de ti y está dentro de mí. La letra B dice, cuando nosotros vivimos en el Espíritu mezclado, cuando digo en el Espíritu mezclado es que el Espíritu de Dios ha venido a nuestro espíritu y se ha mezclado. Nosotros estábamos muertos, ese espíritu estaba amortecido, pero Dios ha venido como el Espíritu dentro de nuestro espíritu, se ha mezclado y nos ha dado vida juntamente con Él. Por eso hoy habita corporalmente dentro de nosotros, toda la plenitud de Dios está dentro de ti y dentro de mí. Ese es el Espíritu mezclado, es decir, el Espíritu divino que mora en nuestro espíritu humano. Y estos dos espíritus que se han mezclado conjuntamente como un solo espíritu, ahora nosotros estamos aprendiendo a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del espíritu de realidad que está en nosotros. De este modo, su biografía llega a ser nuestra historia. ¿Qué te parece? Esto es glorioso, hermano, de que tú y yo hemos llegado a ser parte de esta gloria. Dios no te fuerza, pero si tú has recibido al Señor, tú tienes que vivir esta realidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos y deseamos, vivir y aprender a Cristo. Vivir y aprender a Cristo. Maravilloso, Señor Jesús. Aquí hay unos versículos. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad. Es decir, ese Espíritu que mora dentro de nosotros, un momento, se me ha caído aquí, es el Espíritu de realidad que está extendiéndose en todo nuestro ser tripartito. Y dice que nos guiará a toda la realidad. El Espíritu de realidad dice que os guiará a toda la realidad. ¿Cómo? Mira lo que dice aquí. Porque el versículo este que te he leído, 16:13, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Maravilloso. Por eso en Romanos 8:16 esto tiene que animarnos y alentarnos. Esa realidad que está dentro de nosotros. Dice, el espíritu de realidad. El espíritu de realidad. Maravilloso. Y dice 8:16, y el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿No es maravilloso esto? El espíritu que está en nuestro espíritu da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sabes una cosa?
A Jesús procuraban matarlo en los evangelios. Ya hemos dicho que Dios quiere hacer un molde, es un modelo para nosotros. Y dice que le perseguían porque decía ser hijo de Dios. Escucha, porque decir que somos hijos de Dios quiere decir que somos igual a Dios. Mi hijo fue engendrado por mí y nació de mí por medio de mi mujer. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues él llega a ser lo que yo soy, en un sentido. Entonces, el decir que somos hijos de Dios es decir que somos igual a Dios. Claro, todo esto en vida y en naturaleza, pero no en cuanto a la deidad. Ahí en el Dios triuno no puede realmente tú participar en un sentido de adoración, porque toda la adoración dice que solo al Señor tu Dios adorará con todo tu corazón, con toda tu mente y toda su fuerza. Mira lo que dice en 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. El que se une al Señor, nosotros hemos sido unidos a Él, es decir, que somos uno con el Señor. Hermanos y hermanas, no eres cualquier cosa, no, tú eres un hijo viviente de Dios. En Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Nos gloriamos en Cristo Jesús, y sigue diciendo el apóstol Pablo, y no teniendo confianza en la carne, y no teniendo confianza en la carne. Maravilloso. En Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo la marca de Jesús. Y dice el 18, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Maravilloso. Señor Jesús. Por eso nosotros necesitamos vivir y disfrutar la realidad de este Cristo que mora en nosotros. Queridos hermanos, necesitamos ser bien contentos y orgullosos de verdad. Dice aquí en Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros. Cuando nosotros vivimos y disfrutamos esta realidad, ya tenemos que ser abominables a todas las divisiones, a todos los muros separados entre unos y otros. En la iglesia no hay muros. Aún te digo una cosa, hay puertas para entrar, pero no hay puertas para salir. Cuando nosotros, una vez que entramos en este Cristo maravilloso, empezamos a ser parte del cuerpo de Cristo y somos sus miembros. Y dice Pablo aquí, Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros en mis partes internas de Cristo Jesús. No vea, Señor Jesús, en las partes internas de Cristo Jesús. ¿Dónde está hoy ese Cristo Jesús? En nosotros. Así que Pablo experimentaba esa realidad. Él llevaba a los hermanos, a los santos, en sus partes internas. Señor Jesús. Filipenses 2:5, que lo leímos este versículo, no lo leímos, sino lo recité yo, dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, tenemos que rechazar nuestros pensamientos, porque el enemigo quiere llevarnos cautivos y hacernos presos y enredarnos. Así que tenemos que ser esos especialistas que vivimos y permanecemos en el Señor. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros realiza así el querer como el hacer por su beneplácito. Él tiene un beneplácito y Él es el que produce en nosotros todas estas cosas para su beneplácito. Señor Jesús,
Bueno, hemos terminado el punto Romano 1 y vamos a entrar ahora en el punto Romano 2. Dice así, el punto Romano 2. En el espíritu del Jesús glorificado se halla la humanidad transformada de Jesús. Beber y hacer el fluir el único espíritu por causa del único cuerpo. Equivale el beber y el hacer el fluir el espíritu del hombre Jesús. Es decir, la humanidad de Jesús con sus virtudes humanas divinamente enriquecida, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, ¿a fin de qué? A fin de que nosotros nos soportemos los unos a los otros en amor. ¿No es maravilloso esto? Que nosotros seamos aquellos que nos soportamos los unos a los otros, sean judíos, sean esclavos, sean revoltosos, nosotros tenemos la paz de Cristo y tenemos que ¿qué? Soportarnos los unos a los otros en amor. En el Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dice que alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Maravilloso. El 38, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua de vida. Oh Señor Jesús, esto es maravilloso. Ríos de agua de vida. Y el 39 muy aclaratorio. Este versículo muy rico. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había el Espíritu, porque Jesús no había sido aún glorificado. Maravilloso. Este versículo que viene ahora me encanta. Aquí por eso no puede haber entre el cristianismo divisiones ni contienda, ni pueden decir yo soy de aquí y yo soy de allí, o tú de qué iglesia eres y yo de qué iglesia soy. ¿Acaso está dividido el cuerpo de Cristo? Si tú haces esa pregunta, es que tú estás minado de división, de verdad. Que el Señor nos limpie y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Yo también en su momento tenía ese vocabulario y eso hablaba, porque no veía, pero Dios quiere correr nuestros velos y quiere realmente darnos, como dice la Biblia, darnos a conocer el misterio de su voluntad. Y mira lo que dice 1 Corintios 12:13. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿No es maravilloso esto? Escucha, porque en un solo espíritu. Por eso te digo, no puede haber contienda, lo siento, entre nosotros. Muchos incluso me dicen, es que vosotros no tenéis comunión con nosotros. ¿Cómo que no? Claro que sí. Queremos tener comunión con todos los que de corazón puro invocan el nombre del Señor. Comunión y edificación. Maravilloso. Por eso dice que en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿No es maravilloso esto? De un mismo espíritu. Por eso Pablo, en uno de los viajes, en el capítulo 16, versículo 7, dice que ellos llegaron a Misia y intentaron entrar a una ciudad que se llamaba Bitinia, pero dice que el Espíritu de Jesús no se lo permitió. ¿Qué te parece? Ellos tenían el Espíritu y se habían dado cuenta de que internamente el Espíritu de Dios, por eso Jesús se estuvo apareciendo, por eso tiene que comprender ahora por qué
se le estuvo apareciendo después de su muerte y de su resurrección durante 40 años. Si tú lees en Hechos de los Apóstoles al principio, estuvo durante 40 días, que diga, apareciéndose y desapareciéndose y hablándole tocante al reino de Dios. ¿Qué te parece? Porque lo que quería el Señor era que ellos ejercitaran su espíritu y se dieran cuenta de que el Espíritu de Dios estaba dentro de ellos. Así que, maravilloso. Dice Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad. Dice, escucha, soportando los unos a los otros en amor. 4:3, diligente en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Primera Tesalonicense, aquí, dice 5, dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros, dice, en palabras solamente, sino también en poder, maravilloso, en el Espíritu Santo, dice, y en plena certidumbre de fe, como bien sabéis qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor. Fuimos, dice, entre vosotros por amor de vosotros. Maravilloso. Queridos hermanos y hermanas, esto es glorioso, que hoy nosotros podamos ser estas personas que podemos sobrellevarnos los unos a los otros, pero ten en cuenta una cosa, que el mérito no es de nosotros, el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, Él es el que hace las obras, como el Jesús decía. Él estaba aquí en la tierra, pero Él decía que nada hacía por su propia cuenta, nada hablaba por su propia cuenta, nada Él hacía, sino que todo lo que veía al Padre. Entonces, ese modelo se queda en nosotros. Ahora nosotros no queremos hacer nada, ni hablar nada, ni hacer mi voluntad, sino realmente la voluntad del Señor, sino la voluntad del Señor. Dice la letra A, dice, a fin de vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, en la vida de la Iglesia, nosotros, hermano, tú y yo necesitamos experimentar a Cristo en su humanidad como nuestra humildad y mansedumbre. Ser humilde, esto es que nosotros necesitamos permanecer en una posición baja. Y ser manso significa no pelear por uno mismo. Es decir, nosotros estamos en una condición baja y no peleamos por nosotros mismos. No, es el Señor. El Señor también nos dejó ese modelo. Dice que le injuriaban, le escupían, le bofeteaba, le pegaba, pero dice la Biblia en Primera de Pedro que no amenazaba, sino que Él entregaba y entregaba todas las cosas a quien juzga justamente, al Padre. Él decía, Padre, perdónalo. ¿Qué te parece? Maravilloso. Él hablaba al Padre que lo perdonara después de lo que le estaban haciendo. ¿Por qué? Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Leo los versículos. En Efesios dice, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportando los unos a los otros en amor. Maravilloso. Haya pues, como hemos leído antes, en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, Señor Jesús, y cual insistiendo en forma de Dios no estimó, dice, el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Seguiremos con este versículo ahora. Vamos a hacer un paro, vamos a poner una canción y hermanos y hermanas, espero que sigas reflexionando y disfrutando de esta riqueza, de este Cristo tan glorioso que hoy mora dentro de ti y dentro de mí. Amén. Volvemos en un momentito.
También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Amén, gloria al Señor. Bueno, queridos hermanos y hermanas, espero que os haya gustado la canción que hemos puesto. Siempre ponemos esta, pero es muy rica y muy animante. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice que nosotros fuimos albergados, es decir, fuimos introducidos. Y estamos ahí enviando ese Nuevo Testamento muy rico, gratuitamente, maravilloso. Y una colección de 7 libros. Cada título es un libro maravilloso. Yo los he leído y es muy edificante. Así que vamos a seguir compartiendo de este bosquejo tan rico y tan maravilloso. Voy a leer he vuelto un poquito atrás y voy a leer la letra A que leí anteriormente con los versículos ya de corrida bien. Maravilloso. Dice así la letra A. Dice, a fin de que nosotros podamos vivir la realidad del cuerpo de Cristo en la vida de la Iglesia, nosotros, hermanos y hermanos, tú y yo, necesitamos experimentar a Cristo en su humanidad como nuestra humildad, como nuestra mansedumbre. Dice que ser humilde es permanecer en una posición baja, y ser manso significa, hermano, que tú y yo nos podemos pelear por uno mismo. Nosotros no podemos pelear, discutir, o llevar la razón. ¿Y para qué tú quieres llevar la razón o yo quiero llevar la razón y después no tenemos comunión? Hermano, necesitamos tener una posición baja y no discutir por nosotros mismos. Dice con toda humildad y mansedumbre, dice en Efesios 4:2, dice con longanimidad, soportando los unos a los otros en amor. Maravilloso. Por eso Pablo nos incita y nos anima en Filipenses 2:5 y 6, que dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar de que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice que él se despojó a sí mismo tomando forma de esclavo y haciéndose semejante a los hombres, siendo Dios, se despojó de toda su gloria y llegó a ser como tú. Por eso decía antes, en la letra A, que tenemos que tener una condición baja y no pelear. Cristo no peleó. Él se echó todo lo que era Dios a un lado y vivió como tú y como yo para dejarnos un modelo. Pero Él dependía del Padre. Y hoy nosotros, todo lo que el Padre es, todo lo que Jesús logró y hizo, hoy está dentro de nosotros. Y nosotros podemos decir que Él es nuestra fuerza, Él es nuestra paciencia, Él es nuestra longanimidad, es nuestra mansedumbre y Él es todo, todo para nosotros. En Filipenses 2:8 dice, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué te parece? Dios fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, viviendo, teniendo toda la gloria de Dios en Él. Porque dice que en Cristo habitaba corporalmente, toda la plenitud de Dios estaba en Él. Pero Él vivía como un hombre, dependiendo, viviendo y viendo todo lo que el Padre estaba en su interior. En Mateo 11:29 dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 5:40 dice, y al que quiera litigar contigo, digamos, el que quiera pelear y el que quiera robarte o lo que sea, contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Oh, porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, esto es maravilloso. Ese es el Cristo que hoy hay dentro de nosotros. En Juan 13:12, muy rico, dice esto. Así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto y empezó a reclinarse, dice, y se reclinó a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Y fíjense lo que dice el 13:14. Pues, si yo, siendo el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, porque como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El 16, de cierto os digo, el esclavo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor del que le envió. Maravilloso. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. No solamente saberlo, sino bienaventurados seréis, sino que también si las hacéis. Maravilloso. Entramos, esto ha sido la letra A, entramos a la letra B, que dice así, a fin de que nosotros, tú y yo, hermanos y hermanas, dice, vivamos en la realidad del cuerpo de Cristo en la vida de la Iglesia, nosotros necesitamos experimentar a Cristo en su humanidad como nuestra longanimidad con gozo. Tener longanimidad es sufrir el mal trato por causa del cuerpo. Por causa del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que humillarnos y pasar por muchas situaciones. Además, Cristo logró ir a la cruz, morir y resucitar por ti y por mí, y nos compró con su sangre preciosa, porque Él era una persona que dependía y vivía totalmente al Padre. En Colosenses 1:11 dice, fortalecido con todo el poder. Escucha, mira, conforme a la potencia de su gloria, para toda perseverancia y longanimidad, con gozo. Colosenses 1:24. Y ahora me gozo con lo que padezco por vosotros, y de mi parte completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Oh, me encanta, me gusta mucho. La palabra iglesia se ha degradado mucho. Cuando tú dices, vamos a la iglesia, vamos, no sabes a dónde va. Si va a la catedral o va a otro lado. Oh, pero a la iglesia no se va. Se es. Somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Maravilloso. La letra C del punto Romano 2 dice, a fin de que nosotros vivamos en la realidad del cuerpo de Cristo. En la vida de la iglesia nosotros necesitamos, ¿cómo? Experimentar a Cristo en su humanidad. ¿Y todo esto para qué? Para que nosotros podamos soportarnos los unos a los otros en amor. Aunque en ocasiones le acusamos, dice, aunque en ocasiones le causamos al Señor muchos problemas, Él siempre nos soporta. Así que en la vida de la iglesia nosotros no deberíamos de dar la espalda a los que causan problemas, sino el soportarnos en amor, lo cual expresa ese disfrute que tenemos de Cristo como vida. Si tú no disfrutas este Cristo como vida, tú no eres capaz ni soportarte
no a los demás, sino ni a ti mismo. Así que, hermanos y hermanas, qué maravilloso que podamos ser aquellos que nos soportamos los unos a los otros en amor. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándonos los unos a los otros en amor. Mira lo que dice en Efesios 4:31. Quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, dice, y maledicencia, y toda malicia. Señor Jesús, tú eres el único que puede lograr esto en nosotros. Quítense, dice, quítense de vosotros toda amargura. Oh, toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Mas ser benignos los unos con los otros, tiernos, perdonando los unos a los otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es lo que he leído el versículo, es Efesios 4:32. Maravilloso. También Romanos, capítulo 2, versículo 3, dice esto: si piensa esto, oh hombre que juzga a los que practican tales cosas y hace lo mismo que tú, dice, tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, que no podemos juzgar a otros y después hacemos nosotros lo mismo, no escaparemos del juicio de Dios. Dice, o desprecia la riqueza de su benignidad, su paciencia, su benignidad. Dice, ignorando que la benignidad de Dios te guía, dice, al arrepentimiento. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:12 dice, asimismo, hermanos, os rogamos que reconozcáis a los que trabajan con vosotros y toman la delantera entre vosotros en el Señor y os amonesta. Oh, gracias Señor por esta palabra tan rica, tan maravilloso. También el 5:13 dice, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Así que tened paz entre vosotros. Tener paz entre vosotros. También os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los que andan desordenadamente, a que consoléis los fusilámines, los que son de doble ánimo. Señor Jesús, a que sostengáis, dice, a los débiles y seamos longáminos para con todo. Señor Jesús, dice que mirad que ninguno pague a otro mal por mal, sino seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todo. Y el 16, que este es tan rico, hermanos. Estad siempre gozosos. Oh, orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad en Cristo Jesús de Dios para con vosotros. Oh, este versículo son muy ricos de Tesalonicenses. Necesitamos realmente fijar todo nuestro ser en el Señor y no desmayar. Mira el salmista aquí, en el Salmo 73, 21, dice, cuando mi corazón, dice, agriaba, dice, y mi interior sentía pulsada, dice, yo era bruto y no sabía nada. Era como una bestia delante de ti, Señor. Y dice el 73, 23, no obstante, estoy contigo continuamente. Me has tomado de la mano derecha. Dice, y me guiará con tu consejo y después me recibirá en gloria. El 73, 25, dice el salmista con mucho gozo, seguro que lo diría. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Desfallece mi carne y mi corazón, pero Dios es la roca de mi corazón y mi porción para siempre. Maravilloso. La letra D dice: si invocamos el nombre del Señor y nos alimentamos de Él, disfrutaremos a Jesús como hombre. Y todas las virtudes de su humanidad, dice que su humanidad elevada, serán nuestras en el Espíritu de Jesús, para la práctica de la vida de la Iglesia recobrada en el Espíritu de realidad, la cual es la realidad del cuerpo de Cristo. Maravilloso. Aquí vienen unos versículos también muy animantes, hermanos y hermanas, muy animantes, que dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Este es Efesios, primera de Corintios 1:2. Dice: a los que están en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, a los santos llamados, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo termina diciendo el versículo: Señor de ellos y nuestro. Porque muchas veces creemos que nuestro Dios es el Salvador, que el que nosotros experimentamos es el verdadero. Pero aquí te dice: Señor nuestro y de ellos. Y de ellos, maravilloso. Dice: invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es de ellos y también nuestro. Maravilloso. El 10 del capítulo 1, del capítulo, este es, primero de Corintios, dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto es en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Qué maravilloso. Cuando nosotros nacemos del Espíritu y vemos esta realidad, dice: y todos comían de la misma comida espiritual, y todos bebían de la misma bebida espiritual. Señor Jesús. Dice: siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Glorioso Señor Jesús. Todos participamos de aquel mismo pan. Oh, esta carta de Corintios es muy rica. Dice: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios no dice Jesús es anatema. Y nadie puede decir Señor si no es por el Espíritu Santo. Porque en un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Dice: pero cuando venga el Espíritu de realidad, Él os guiará a toda la realidad, porque no hablará por su propia cuenta, dice, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Maravilloso. Por eso, queridos hermanos, tenemos que tener esta visión de que Dios nos ha puesto en un cuerpo y necesitamos sobrellevarnos los unos a los otros. Mira lo que dice aquí 4:3, diligente. Nosotros tenemos que ser diligentes ¿en qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, Señor Jesús, sigue tú obrando en nosotros, Señor. Sigue tú revelándonos más en cuanto cómo proceder, Señor Jesús, aprender de ti, realmente ser tu representación aquí en la tierra, Señor Jesús. Estamos aquí en la letra E. Dice, todos nosotros necesitamos pasar un tiempo personal adecuado con el Señor para tener comunión en privado. Dice, para tener un tiempo, una comunión en privado con Él. Maravilloso. Oh, nuestro espíritu, a fin de que nosotros podamos ser llenos de su humanidad, pero una humanidad glorificada, la cual le permite a Él pastorear a otro, escucha, por medio de nosotros, y resplandecer por medio de nosotros, a fin de que otros lo vean a Él en nosotros. Queridos hermanos, yo creo que esto a veces no nos lo creemos ni nosotros mismos, pero eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso Él lleva tanto tiempo, que Él quiere regresar por su iglesia. Una novia gloriosa, preparada, sin mancha y sin arruga. Señor, quítanos toda mancha y toda arruga, todo pecado, y la arruga tipifica la vejez. Quítanos toda vejez, toda esterilidad, Señor Jesús. En Juan 4:34, aquí vemos cuál era el deseo y la intención del Señor Jesús. Dice, Jesús le dijo, esto fue cuando él estaba con la mujer samaritana y los discípulos venían del pueblo cercano que habían ido a comprar pan y lo vieron que estaba allí hablando con una mujer. Y dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Señor Jesús, es maravilloso, Padre, imprime tú estas palabras en nosotros. Señor Jesús. Y en Lucas dice, y levantándose, vino su padre. Esto te estoy hablando ahora de el hijo pródigo. Él había pedido toda su riqueza al padre y quería irse y vivir por su cuenta, y él fue al padre y le pidió todo su dinero y el padre se lo dio. Muchas veces a nuestros hijos tenemos que dejar que ellos realmente experimente esa realidad que realmente puedan experimentar al Señor. Y entonces él se fue, lo gastó todo y comía con los cerdos, comía algarroba, y él recapacitó porque el Espíritu estaba dentro de él y dijo, iré a mi Padre. ¿No es maravilloso esto? Él volvió y dice el versículo Lucas 15:20, y si levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre. El padre siempre estaba pendiente a ver si regresaba su hijo. Maravilloso. Lo vio su padre y fue movido a compasión y corrió, dice, y se echó sobre su cuello y lo besó afectuosamente. Eso dice el versículo, hermano. Y hermano, ¿no es maravilloso que podamos tener al Señor en nuestro espíritu? Y que Él realmente viene corriendo cuando nos desviamos. Y Él dice que se abrazó a Él y lo besó. Mateo 5:15 dice, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud. Es como si tú coges una lámpara y lo metes debajo de la camilla de la mesa, ¿no? No, sino que dice sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hoy nosotros deberíamos de hacer esa luz. Mira lo que dice el versículo
5:16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Maravilloso. Señor Jesús. Oh, necesitamos disfrutar a este Cristo tan rico y tan maravilloso. El punto Romano 3. Señor Jesús, vamos a ver el tiempo que nos queda. Nos queda unos minutos. Vamos a entrar al punto Romano 3. Punto Romano 3. Maravilloso. También comienza como los otros puntos romanos. Debemos aprender a tomar a Cristo como nuestro secreto de suficiencia y como nuestro vivir del modelo que mora en nosotros al disfrutarlo a Él como el espíritu de realidad. Es inescrutablemente rico quien es la realidad del cuerpo de Cristo. La realidad del cuerpo de Cristo. Maravilloso. Dice aquí el versículo de Filipenses, dice Filipenses 4:12. 11. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice en Filipenses, sé estar humillado y sé tener abundancia en todas las cosas, dice, y en todo he aprendido el secreto, así de estar saciado, dice así, al estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia, dice, como a padecer necesidad. Maravilloso. Todo lo puedo, dice en Filipenses, todo lo puedo en aquel que me reviste de poder, porque sé que por vuestra petición y la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Esto resultará en mi salvación. Señor Jesús, esto es muy glorioso. Hay un punto aquí que dice que el Señor Jesús vino a servirnos consigo mismo. ¿Cómo qué? Como vida. Él nos sirvió en el pasado, nos sirve ahora en el presente y nos servirá en el futuro. Maravilloso. Y nos servirá en el futuro. Ahora viene aquí muchos versículos, pero yo creo que esto lo vamos a dejar para la semana pasada, para la semana que viene. Que dice así este versículo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Maravilloso. Mas no así vosotros, dice, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Queridos hermanos y hermanas, maravilloso. Espero que podáis recibir ese Nuevo Testamento que estamos regalando de estudio. Tiene 9.500 notas explicatorias y una colección de 7 libros. Los libros se titulan Los elementos básicos de la vida cristiana, que son 3 tomos. Tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Elementos, dice, los elementos cristianos, elementos básicos para nuestra vida cristiana. Después hay un libro que se titula El Cristo todo inclusivo, que habla de Cristo como la buena tierra, la tierra de Canaán. La economía de Dios habla como el Cristo, como el Espíritu todo inclusivo, que nos va enseñando a cómo vivir y cómo dirigirnos en los caminos del Señor por su Espíritu. Hay otro libro que se titula Conocimiento de vida, todo lo relacionado al conocer a Cristo como la vida,
no como el conocimiento de vida, sino como la vida. Ese libro se llama Conocimiento de vida. Qué maravilloso que podemos aprender a Cristo como la vida. Y el otro último libro, el 7, es La Iglesia Gloriosa de Wachsmann. Así que, hermanos y hermanas, la semana que viene, próximo lunes, estaremos de nuevo por aquí con todos vosotros. Que el Señor os siga fortaleciendo, os siga removiendo todo vuestro interior para que nos podamos dar por completo al Rey de Gloria, Señor Jesús. Amén.